Hola y gracias por venir al 221B. Os vamos a enseñar cómo jugar a Endless Winter Paleoamericanos, un juego de mesa competitivo de 1 a 4 jugadores que publica en español TCG Factory. Lo situamos en América del Norte en el año 10.000 a.C., año arriba, año abajo. Los jugadores tendremos que evolucionar a nuestras tribus. En este vídeo vamos a ver el juego básico y al final veremos un par de módulos que también vienen en esta caja. Antes de comenzar, dadle al like, suscribiros al canal que es gratis y si os gusta mucho lo que hacemos, podéis apoyarnos en nuestra campaña de mecenazgo. Tenéis un enlace por aquí arriba y en la descripción del vídeo. Comenzamos. Juegos de mesa 221B con Javi y Marta. Colocamos el tablero principal. Colocamos el mamut en la primera casilla del marcador de rondas. Separamos las losetas de piedras sagradas en dos eras, era 1 y era 2. Las mezclamos y las de la era 1 las ponemos en la zona de la era 1. Y las de la era 2 en la zona de la era 2. Si somos 3 jugadores tendremos que poner también en estas dos zonas. Y a 4 jugadores también pondremos en esta zona de aquí. El resto de losetas vuelven a la caja. Separamos los 5 mazos de tribu. Cada mazo de tribu tiene las cartas exactamente iguales, con lo cual no hay que barajarlos ni nada. Colocamos cada mazo de tribu debajo del tablero principal en la zona que corresponda con el icono. Cartas de cultura de la era 1. Son todas diferentes, las mezclamos, las ponemos en esta zona de aquí y sacamos 8 cartas en 2 filas de 4. Cogemos ahora las cartas de cultura de la era 2. También son diferentes, las mezclamos. Ponemos el mazo debajo del mazo de la era 1. Y ponemos esta carta de bloqueo encima del mazo. Cada jugador recibe un tablero de jugador y todos los componentes del color elegido. Las cartas de tribu de momento las dejamos aquí a un lado. Y colocamos la carta de tumba en esta zona de aquí. 2 cubitos de recursos que lo colocamos en la zona de comida y en la zona de herramientas. Fichas de campamentos iremos colocándolas de derecha a izquierda en el marcador de comida. Poblados los colocaremos en estas zonas de aquí. Megalitos. Cada jugador recibe 8 megalitos de su color y 2 megalitos neutrales. Los colocaremos en esta zona de aquí. Aquí colocaremos los 2 megalitos neutrales y el resto en grupos de 2, los megalitos de nuestro color. También recibe el jugador 2 miembros de la tribu, 2 ídolos, un marcador de puntuación, una ficha de tribu y una peana de su color. Dejamos cerca de los jugadores el marcador de ídolos que consta de 2 columnas. Ponemos un marcador de ídolo debajo de cada una de estas columnas. En la parte inferior izquierda del tablero tendremos el inicio del track de puntuaciones. Colocamos una ficha de nuestro color con el número 100 hacia abajo en la parte del 0. Cada jugador recibe una carta de jefe aleatoria. Cuando la reciba, deberá decidir con qué lado va a jugar la carta durante toda la partida. Cada una tiene diferentes beneficios. También recibirá la miniatura correspondiente al jefe y le pondrá la peana de su color. Cada jugador recibe una de estas cartas aleatorias para la preparación de la partida. Le damos la vuelta y recibimos los recursos indicados. En este caso, 2 de herramienta, 4 de comida, una carta de tribu del tipo indicado. La dejamos aquí de momento. Y también un animal del tipo indicado. Cogemos el mazo de cartas de animal y buscamos una carta que tenga el mismo símbolo. La carta de animal la dejamos debajo de nuestro tablero. Cada jugador coge su mazo de tribu. Los jugadores empiezan siempre con las mismas cartas. Dejamos a un lado la carta de valiente y mujer de la tribu, junto con la carta de tribu que hemos recibido como bonificación. El resto de cartas las mezclamos y lo dejamos en este lado del tablero formando el mazo de robo. Añadimos 2 cartas más a las que habíamos dejado aparte y estas 5 cartas irán a nuestra mano. Cogemos las 4 cartas de ayuda. Por el otro lado
vemos que están numeradas. Si somos 2 jugadores, cogeremos las cartas 1 y 2. A 3 jugadores 1, 2, 3 y a 4 jugadores las 4 cartas. Las mezclamos y repartimos una a cada jugador. El jugador que se lleve la carta con el número 1 cogerá su indicador de tribu y lo pondrá en la primera posición del marcador de turnos. El que tenga el 2 la pondrá en la segunda posición y se llevará además un recurso de comida, el tercero en la tercera posición y un recurso de herramienta, y el cuarto, cuarta posición, y un recurso de herramienta y otro de comida. Colocamos otro tablero más, que es el tablero de animales. Cogemos las cartas de animales, las mezclamos bien, lo colocamos aquí y sacamos boca arriba tantas cartas de animales como jugadores más 1. Si somos 3 jugadores, pues 4 cartas de animales. Vamos a formar ahora el tablero de megalitos con estas 4 losetas. En el libro de instrucciones nos indican cuál es la configuración recomendada dependiendo del número de jugadores. A 3 jugadores, pues por ejemplo podemos colocarlo así. Vamos a formar ahora otro tablero más, que es el tablero de terreno. Se compone de 18 losetas más la loseta inicial. Tenemos que coger una loseta de cada tipo de terreno, que son 6. Después, dependiendo del número de jugadores, cogeremos más o menos losetas de glaciar. A 3 jugadores cogeremos 6 losetas, ya tenemos 12. Y como tenemos que tener 18, pues el resto de losetas las mezclamos y en este caso sacaremos 6 losetas más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cogemos todas las losetas y las mezclamos. Más o menos. Sin que se caiga. Venga. Bueno, sin hacer el torpe, ¿vale? Y ahora vamos colocando las losetas alrededor de la loseta principal. Cada jugador coloca la ficha de campamento más a la izquierda de su tablero en la loseta central del terreno. Comentaros también que tiene una preparación alternativa de la partida para jugadores que ya conozcan bien el juego, haciendo que el reparto de la carta de preparación o de jefe, en lugar de ser aleatorias, queden a decisión de los jugadores según el orden de turno. Pues todo listo. El objetivo del juego es desarrollar nuestra tribu, ir preparando a sus miembros para cazar, migrar, ir en busca de recursos e ir desarrollando su cultura. Todo esto se traduce en puntos de victoria al final del juego. La partida se desarrolla en 4 rondas que representan generaciones y cada ronda se divide en 3 fases. Fase de acciones donde los jugadores juegan hasta 3 turnos, fase de eclipse cuando se realizan las acciones de eclipse y preparación donde nos preparamos para comenzar una nueva generación. Empezamos por la fase de acciones. Comenzando por el jugador inicial, los jugadores se van alternando para realizar su turno completo. Esto lo vamos a repetir hasta que cada jugador haya jugado 3 turnos. En nuestro turno realizaremos todos estos pasos en orden. Primero, si queremos, podemos jugar cartas de cultura. Después colocaremos uno de nuestros peones para realizar las acciones. Después descartaremos las cartas jugadas y si es el final de nuestro tercer turno, formaremos la pila de eclipse. Vamos a verlo. Jugar cartas de cultura. Si tenemos alguna carta de cultura en nuestra mano, podemos jugarla si queremos bajando la carta a la parte superior de nuestro tablero y recibiendo el beneficio. En este caso, pagando un recurso de herramienta, podremos colocar uno de nuestros megalitos. Esto luego lo veremos. Por cada carta adicional de cultura que queramos jugar de nuestra mano, deberemos descartarnos de una de nuestras cartas. En cada turno podemos llevar una de nuestras figuras disponibles a una zona del tablero principal o a la zona de descanso de nuestro tablero. Teniendo en cuenta que si llevamos al jefe a hacer la acción que viene indicada en su carta, recibiremos los recursos indicados. En este caso, 2 de comida. Antes de comentar cada una de estas acciones hay que explicar cómo se utilizan los recursos. Siempre que ganemos recursos moveremos nuestros marcadores hacia la izquierda sin superar el límite disponible. En el caso de la comida el límite irá aumentando a medida que vayamos colocando fichas de campamento. Tampoco podemos realizar una acción si no tenemos recursos suficientes para pagarla. Si tenemos que pagar con iconos de trabajo, los obtendremos tanto gastando recursos de comida como usando cartas de nuestra mano que tengan iconos de trabajo en la parte superior izquierda, llevándolos a nuestra zona de juego. Además, las cartas pueden tener algunas habilidades en la mitad inferior de la carta. Por ejemplo, esta carta nos dice que tenemos 1,5 puntos de trabajo y que si gastamos un recurso de herramienta tendremos otro 1,5 puntos de trabajo, así que en total tendríamos 3 puntos de trabajo. Hay unos beneficios que son puntos de victoria que iremos anotándolos en el track de puntos del tablero principal.
Si están en este color son puntos que obtendremos inmediatamente, pero si están en este otro son puntos que obtendremos al final de la partida. Vamos a ver ahora las acciones del tablero principal. En el tablero principal encontramos 4 acciones: iniciar, desarrollar, migrar y cazar. Cada una de ellas está dividida en 3 zonas. Cuando vayamos con una de nuestras figuras a una de estas zonas, lo colocaremos primero en la zona superior. Aquí podremos realizar la acción indicada, pagando los recursos indicados, y podremos hacer la acción con este símbolo de infinito tantas veces como queramos, siempre que podamos pagar los recursos que nos indiquen. Después de realizar esta acción, insisto, todas las veces que queramos, siempre que podamos pagar los recursos, pasaremos a la zona central. Aquí podremos realizar otra acción, pero esta solo la podremos hacer una vez. Y después pasaremos a la zona inferior. Aquí recibiremos la bonificación indicada, pero si somos los primeros en llegar a esta zona, porque otro jugador o incluso nosotros mismos podemos venir con otra figura, haremos la acción superior, después la inferior, pero no obtendremos la bonificación porque ya está ocupada por otra figura. Iniciar. En la parte superior, pagando un recurso de herramienta y uno de trabajo, obtendremos una carta de tribu, cualquiera de las que tengamos aquí abajo. Como esta acción la podemos hacer todas las veces que queramos, podemos coger cualquier número de cartas, eso sí, cumpliendo la condición de que nunca podemos coger más de una carta del mismo tipo, tienen que ser de tipos distintos. Cuando cojamos una de estas cartas, la llevaremos directamente a nuestra mano. En la parte central, pagando uno de comida, podemos hacer una o las dos acciones indicadas. Esta nos quiere decir que podemos coger una de las cartas de tribu, pero en este caso la llevaremos directamente a nuestro descarte. Y esta otra nos quiere decir que podemos enterrar una de nuestras cartas, bien sea de nuestra mano, de la pila de descarte o jugadas, y llevarlas a la zona de la tumba. Y en la bonificación podremos mover uno de nuestros ídolos, esto veremos más adelante para qué sirve, y además enterrar una carta. Desarrollar con 3 puntos de trabajo podremos obtener una carta de cultura. La que nosotros queramos, por ejemplo, la llevaremos a nuestra mano. En la zona central obtendremos una de las piedras sagradas correspondientes a la era en la que estemos jugando. Actualmente estamos en la era 1, así que solo podremos optar a coger una de estas piedras. Cuando pasemos ya a la era 2 podremos elegir cualquiera de las piedras de las 2 eras. Cogemos la piedra que queramos, que esté disponible, y llevamos la piedra a nuestro tablero, colocándola en el primer espacio disponible más a la izquierda. Pagaremos los recursos que nos indican, en este caso uno de herramienta y uno de comida. Y además podremos enterrar una carta. Colocamos aquí nuestra piedra, pero esto no nos va a dar beneficios hasta la fase de eclipse. Y como bonificación por ser los primeros, un recurso de herramienta y uno de comida. Migrar. Pagando una herramienta podemos colocar el campamento más a la izquierda de nuestro tablero en la loseta central del terreno. Y por uno de trabajo podemos mover el campamento a una zona adyacente. Pagando 3 de comida, cogeremos 3 campamentos que sean adyacentes y que compartan una intersección. Devolveremos esos campamentos a nuestra reserva. Tomaremos el primer pueblo más a la izquierda de nuestro tablero y lo colocaremos en esa intersección. No podremos colocar pueblos en las intersecciones que estén compartiendo zona con la loseta inicial. Cazar. Por un punto de trabajo, cogeremos 2 cartas del mazo y las pondremos en el tablero de caza. Y por un recurso de herramienta y un punto de trabajo podremos coger una carta del tablero y llevarla a nuestro tablero personal. En la zona media podremos dar la vuelta a una de nuestras cartas de animal y obtener los beneficios que indiquen. Y como beneficio robaremos la primera carta del mazo de animal y lo llevaremos a nuestro tablero personal. Estas son las acciones del tablero principal, pero si no queremos ir a ninguna de estas secciones, podemos poner la figura en nuestra zona de descanso de nuestro tablero personal. Esto nos permitirá robar una carta a nuestra mano y girar un animal que tengamos para obtener sus beneficios. Además, esto nos dará un punto y medio de trabajo para la fase de eclipse. Al final de nuestros turnos, descartaremos todas las cartas jugadas y le tocará al siguiente jugador en el orden de iniciativa. Al final de nuestro tercer turno, podemos usar las cartas que aún nos queden en mano para jugarlas en la fase de eclipse. Cogemos las cartas que queramos, de las que tengamos en mano, insisto, y las dejamos frente a nosotros boca abajo. Cuando los jugadores hayan jugado 3 turnos, pasaremos a la fase de eclipse. Los jugadores voltean sus cartas para la fase de eclipse y cuentan los puntos de trabajo que tienen las cartas, pero solamente en la parte superior.
más el punto y medio que otorga cada miembro que hemos llevado a la zona de descanso. El que tenga más puntos de trabajo moverá su ficha de tribu a la parte superior del marcador de turnos. Si hay empates, imaginemos que hay empates entre el verde y el amarillo, pues se resuelve en favor de que haya jugado el último en ese turno, es decir, el verde, así que el amarillo irá abajo. Además, los jugadores reciben la bonificación indicada en la zona en la que esté su marcador de tribu, pudiendo elegir la de su zona o cualquiera de las inferiores, es decir, que el verde podría elegir o robar una carta o cualquiera de las tres inferiores. Y ahora activamos todos los efectos de la fase de eclipse siguiendo el orden de turno actual. Primero activamos los efectos de las cartas de eclipse que hemos jugado, en este caso llevar una carta a la tumba y en este otro robar una carta de tribu y llevarla a nuestro descarte. Después nos fijamos en las losetas de terreno, las vamos a ir activando de una en una fijándonos en los puntos de influencia. Una ficha de campamento otorga un punto de influencia al jugador en esa loseta. Y un poblado otorga 2 puntos de influencia en cada una de las 3 losetas que ocupa al jugador que posea el poblado. El jugador que tenga más influencia y los que estén empatados con el que más influencia tenga obtendrán los beneficios de la loseta. Vamos a ver un ejemplo. Aquí el jugador verde es el que más influencia tiene, es el único que está, así que se lleva 2 recursos de comida, al igual que el amarillo que se lleva un recurso de herramienta. Los jugadores que estén tanto en el glaciar como en las losetas centrales, pues estas losetas no tienen ningún tipo de beneficio. Y vamos a esta zona de aquí. Tenemos este poblado que otorga 2 puntos de influencia al jugador amarillo en estas 3 losetas. Aquí no obtiene beneficio. Aquí tiene más puntos de influencia que el verde, que tiene solamente 1. Así que el amarillo se lleva 1 punto de victoria. Y en esta loseta, como el jugador rojo tiene 2 campamentos, también son 2 puntos de influencia y como están empatados, tanto el amarillo como el rojo se llevan el beneficio, que en este caso es un ídolo. Y finalmente activamos los efectos de eclipse de nuestro tablero. Empezamos por las piedras sagradas que tengamos. Esta piedra nos da 2 puntos de victoria por cada poblado que tengamos en la loseta de terreno indicada. Después nos vamos a la zona de los poblados. Cada hueco que dejemos por poner un poblado nos va a permitir robar una carta de la zona de robo. Y después tendremos también que activar las zonas liberadas de los megalitos. En este caso no tenemos ninguno, pero veis aquí arriba en pequeñito los beneficios que obtendremos cuando las liberemos. La primera zona, cuando la liberemos, nos va a dar un recurso de herramienta y tanto la tercera como la quinta nos va a dar un ídolo. Finalizada la fase de eclipse, pasamos a la preparación de la siguiente ronda. Movemos el mamut, devolvemos todas las figuras a sus dueños, le ponemos cartas de caza hasta que haya al menos tantas cartas como jugadores más 1. Al final de la ronda 1 reponemos las cartas de cultura del mercado que hayamos utilizado y ponemos la carta de bloqueo en el mazo de la era 1. Al final de la ronda 2 vaciamos todo el mercado y reponemos con las cartas de la era 2. Al final de la ronda 3 simplemente reponemos el mercado con cartas de la era 2. Finalmente, cada jugador añadirá 5 cartas nuevas a su mano, manteniendo además las que tuviera de las rondas anteriores. Si tenemos que robar en cualquier momento de nuestro mazo y no quedan cartas, mezclamos los descartes y volvemos a formar el mazo. Vamos con un par de cosas que se nos quedaban en el tintero. Primero, los megalitos. Cuando algo nos dé este icono como beneficio, tomaremos el primer megalito empezando por la izquierda de nuestra reserva y lo colocaremos en el tablero. Siempre empezaremos utilizando los megalitos neutrales, los que no son de nuestro color. Cuando vayamos a colocar un megalito neutral, podremos hacerlo adyacente a un megalito ya existente ortogonalmente, es decir, que aquí no podríamos porque no es ortogonal, aquí sí podríamos, o bien en una de las zonas iniciales, es decir, que podríamos ponerlo aquí. Si vamos con un megalito de nuestro color, no podremos colocarlo en las zonas iniciales. Cuando coloquemos un megalito, además recibiremos la recompensa de la zona que ocupemos. Si lo ponemos aquí, pues nos llevaremos 2 recursos de comida. Podremos colocar un megalito encima de 4 megalitos. Esto nos dará puntos de victoria inmediatos. Recibiremos un punto por cada megalito neutral y un color distinto al nuestro y 2 puntos por los de nuestro color. Es decir, que aquí recibiremos 2, 3, 4 y 5 puntos de victoria. Además, los otros jugadores que tengan un megalito debajo del nuestro recibirán un punto de victoria. Es decir, que el rojo se lleva 1 y el verde se lleva otro punto de victoria. Dependiendo también de la configuración de los tableros, podemos lograr conseguir varios pisos de megalitos, pero solo puntúan a los que están inmediatamente debajo de la ficha que acabamos de colocar.
Ahora vamos a ver para qué sirve el tablero de los ídolos. Este tablero consta de dos zonas, la zona de la izquierda, que es la de ofrendas, y la de la derecha, que es de honor. En el track de ofrendas, a medida que alcancemos estas zonas, recibiremos los beneficios indicados. Cuando nuestro ídolo esté arriba del todo y sigamos recibiendo puntos de ídolo, en lugar de avanzar recibiremos un punto de victoria. Al final de la partida recibiremos puntos por los recursos que tengamos acumulados tanto de herramienta como de comida. Y recibiremos esos puntos en función de la zona que ocupemos. Si estamos en esta zona de aquí, recibiremos un punto de victoria por cada 4 recursos que tengamos. Aquí por cada 3, por cada 2 y por cada 1. El track de honor funciona de una manera diferente, ya que a medida que vayamos subiendo debemos ocupar la casilla más a la izquierda que esté libre. Es decir, que si aquí sube el amarillo ocupará esta casilla, después el verde si llega ocupará esta y el rojo ocupará esta. A medida que lleguemos a estas zonas recibiremos puntos de victoria inmediatos. Y al final de la partida, dependiendo de la posición que ocupen los jugadores, nos fijaremos en estas tablas. El jugador que esté más arriba en la tabla utilizará esta tabla de aquí, el segundo esta y tercero y cuarto esta tabla de aquí. En caso de empate entre los jugadores, dependerá de la posición en la que ocupe. Primero irá el que esté más a la izquierda y después el que esté más a la derecha. ¿Y para qué valen estas tablas? Bueno, pues son puntos al final de la partida en base al número de cartas que tengamos en el cementerio. Es decir, que el primer jugador obtendrá esta tabla, mirará las cartas que tiene el cementerio y si tiene entre 1 y 3 obtendrá 6 puntos, entre 4 y 6 10, entre 7 o más cartas 15 puntos. Al final de la cuarta ronda hacemos un recuento de puntos, nos fijamos en los marcadores de ídolos como hemos visto antes y contaremos también los puntos de las cartas que tengamos, tanto en la mano como en el mazo como en la pila de descartes. También nos fijamos en las cartas de animales que no hayamos girado. Abajo tiene una tabla que nos dice cuántos puntos obtenemos por cada tipo de ese animal que tengamos sin girar. Al final el que tenga más puntos gana la partida y si hay empate gana el primero que esté en el orden de turno. Y ahora vamos a ver dos módulos que vienen en esta caja básica para darle un poquito más de chicha al asunto. Podremos jugar con las losetas de glaciar que colocaremos boca abajo en cada una de las zonas de glaciar en la preparación de la partida. Cuando se mueva una ficha de campamento a un glaciar con una ficha boca abajo le daremos la vuelta a esa ficha. Y cuando alguien coloque un poblado adyacente a una de estas fichas boca arriba obtendrá el beneficio inmediatamente y en este caso robará una carta de cultura. También podemos jugar con las fichas de descanso que dejaremos barajadas y formando una pila boca abajo en la preparación de la partida y le damos la vuelta a la primera de todas. Cuando un jugador sea el primero en realizar la acción de descanso en una ronda, puede robar esa ficha para obtener sus beneficios o bien descartarla dejándola abajo de la pila y robar la primera ficha de la pila. Por cierto que el juego también tiene un modo en solitario, si queréis que juegue una partida para que veáis cómo funciona, dejádmelo en los comentarios del vídeo. Y esto es a grandes rasgos el Neverwinter paleoamericano. Nos hemos dejado detallitos sin explicar. Son muchos iconos, muchas acciones que podemos hacer, muchos beneficios y todo ello viene perfectamente explicado en el manual. Así que os recomendamos para jugar la partida que tengáis el manual en mano para consultar todos estos símbolos. Y ya solo nos queda dar las gracias a nuestros queridos mecenas, los pichurris del 221B, que gracias a ellos es todo esto posible. Tienen contenido exclusivo, descuentos en cuarto de juegos y sorteos todos los meses. Tenéis el enlace por ahí arriba y en la descripción del vídeo si queréis haceros mecenas. Y por supuesto dadle al like, suscribiros al canal que es gratis y compartidlo con todo el mundo que nos viene fenomenal, fenomenal. Nada más majos, muchas gracias por vernos. Adiós.